Ahora veremos una manera rápida de poder exportar e importar bases de datos en MySQL. En este caso nos vamos a adelantar un poco en este tema, aunque no lo vamos a ver a profundidad, por la razón de que para poder trabajar en los siguientes videos vamos a necesitar de una base de datos con varias tablas que ya contengan una inmensa cantidad de datos, porque sin eso no vamos a poder trabajar. Por el momento yo acá tengo una base de datos de ejemplo que encontré en internet. Hay varias en internet, hay una famosa que se llama Norwin. Tenemos Employees. Norwin es una base de datos de ejemplo de ventas. Trae muy pocas tablas, así que no se puede aplicar en ventas en la vida real. Y tenemos esta de Employees, que es de empleados de una empresa, pero también incluye varias tablas, aunque las tablas no incluyen así todos los campos que se aplicarían en la vida real, ya trabajando en un sistema real. Primeramente vamos a ver cómo exportar una base de datos, así que le voy a dar Show Database para ver las bases de datos que tenemos. Para exportar una base de datos, MySQL cuenta con un ejecutable, un archivo que se llama MySQL dump, que es para poder exportar nuestra base de datos. En este caso vamos a exportar la base de datos que se llama MariaDB. Le voy a dar Use para ver qué tablas tiene. Describe productos. Bueno, solamente tiene esa. Creo que no tiene ningún dato, así que mejor otra. La que tengo aquí de CodeStack, que esa es la que usé para los videos de PHP. Use CodeStack. Show Table. Creo que acá ya tengo algunos. Select from usuarios. No tengo datos. No tengo datos acá. Creo que ninguna tengo datos. Voy a verificar. Show Database. Porque quiero que tenga algún dato. Voy a ver. MariaDB, mi primera base de datos. La de MySQL voy a exportar. Esa ya tiene datos. Show Tables. Entonces aquí ya tenemos bastantes tablas. Y le doy Select asterisco from user. Acá ya tengo bastante datos dentro de esta tabla. Entonces para exportarla simplemente vamos a escribir MySQL dump. Pero en este caso, como tiene un usuario y una contraseña, vamos a tener que especificárselo. Pero ese usuario tiene que tener permisos de lectura de esa base de datos. En este caso lo vamos a hacer con root. Normalmente se hace con root para poder hacer esto. Y como tiene contraseña, le escribo la P. Ahora, seguido de eso, yo tengo que escribir el nombre de la base de datos que yo quiero exportar. En este caso se llama MySQL. Ahora, aquí tengo que verificar bien que tengo que escribir el signo mayor para indicar que el archivo MySQL yo lo voy a exportar a un archivo llamado, bueno, en este caso mejor lo voy a cambiar la ruta porque me lo va a dejar en la raíz. Me lo va a dejar acá. Bueno, simplemente voy a escribir descargas porque actualmente se encuentra dentro de esta ruta. Así que le voy a especificar que sea dentro de descargas a un archivo llamado MySQL. .sql. Por defecto este es el formato que utiliza SQL. No es necesario que yo le escriba .sql. Siempre me lo deja en un archivo de texto plano con todo ese script. Así que simplemente presiono Enter, escribo mi contraseña y la base de datos se encuentra exportada. Como es una base de datos que tiene muy pocos datos, lo hace de manera rápida. Si yo lo abro acá, entonces acá puedo ver todas las definiciones que tienen esa base de datos. Hay algunas que nosotros cuando creamos una base de datos que no se las aplicamos, sino que eso ya por defecto, dependiendo del motor de almacenamiento, se van agregando. Por ejemplo, el UTF-8, ese por defecto ya se agrega, porque ese es el set de caracteres que utiliza por defecto. Entonces acá tenemos toda la definición de nuestras tablas en la base de datos. Primero tenemos las tablas y acá tenemos que para poder importar, bueno, en este caso MariaDB difiere un poco de MySQL. Muchas veces algunos archivos no son compatibles entre sí, porque yo tenía un problema que yo había
exportado una base de datos de MySQL, pero no la podía importar dentro de MariaDB, aunque yo creo que el error que cometía es que no lo hacía de la manera correcta, no de importar. Pero sí, todos estos comandos realmente son compatibles, ya recordé. En este caso solo difiere un poco porque MySQL yo recuerdo que no exporta el comando drop table if exist, o sea, no elimina la columna, simplemente hace un create table if exist. Si existe va a crear la tabla si no existe. En este caso la borra y la crea. Es muy diferente a como le exporta MySQL. Aunque ya tengo tiempo de no utilizar MySQL, no sé si ahora lo hace. Y por último, bueno, primero crear las tablas. Y después de crear las tablas, entonces insertar los datos. Que son los datos que tenemos acá. Acá tenemos los insert. Y por último, para evitar problemas, agrega las llaves. Agrega las llaves primarias y las llaves foráneas a cada uno. Entonces, ahora que cuando tenemos un archivo así, nosotros podemos, para importarlo, en este caso yo puedo importarlo a una, bueno, primeramente tendría que crear una base de datos para que sea importada. En este caso, como este archivo no incluye un comando para crear la base de datos, creo que no lo incluye. No, en este caso, este script no incluye un comando para crear la base de datos, así que le tenemos que especificar una. Si dijera el create database y el nombre de la base de datos y después le da un use, entonces no es necesario especificar la base de datos a donde nosotros la vamos a importar. En este caso, esta MySQL la vamos a importar a una nueva base de datos. Create database MySQL 2 le voy a colocar. Ahora, para importarla no la hacemos con MySQL DOM, sino que escribimos MySQL como que vamos a iniciar sesión. Bueno, voy a cambiar carpeta acá. MySQL-u root-p. Ahora voy a especificar la base de datos y voy a utilizar el signo menor. Bueno, MySQL 2 porque ahí es donde la voy a importar. Y voy a escribir el nombre del script. Y simplemente escribo esto y se va a importar. Esperamos un momento a que se ejecute el script. Podemos utilizar el "-t", bueno, el "-b" para que sea, para que me muestre la salida. Y acá podemos ver cada uno de los comandos que se van ejecutando. No da ningún problema porque primero la borra y después las crea. Y el "-t", que nos permite visualizarlo en modo de tabla. Cada valor que se va creando. Bueno, en este caso no muestra nada. Entonces, ahora sí nos vamos a la MySQL 2 y le doy Show Tables. Acá están todas exactamente las mismas tablas que se encuentran dentro de MySQL. Esa es una forma también de poder cambiarle el nombre a una base de datos, exportarla y luego importarla. Pero si la base de datos es demasiado grande, realmente se va a tomar demasiado tiempo en hacer eso. Ahora, bueno, lo más importante de este video es cómo vamos a importar la tabla llamada empleados. Así que esta la voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan descargarla. Así que lo voy a extraer. Realmente son muchos datos los que incluye. Nos vamos acá. No he terminado de extraerlo. Ahora vamos a abrir una terminal o una consola acá, dependiendo de si están en Windows o si están en Linux. Tenemos que estar dentro de la carpeta. Así que voy a escribir MySQL, mi nombre de usuario, porque vamos a importar el archivo que se llama empleados SQL. Así que lo vamos a revisar. Y podemos ver que este comando, este script SQL ya incluye para poder crear la base de datos. Así que no le tenemos que especificar porque obligatoriamente, aunque nosotros le especifiquemos una base de datos, siempre va a crear una llamada de empleados. Va a borrar la que está. Esto sí, tengamos cuidado porque va a borrar cualquier base de datos que se llame empleados. Si tenemos de casualidad una con este mismo nombre, la va a borrar. Así que tengamos cuidado en eso. Aquí le podemos cambiar el nombre para evitar ese problema. Sería solamente cambiar en estos tres. Cambiarle el nombre a esto. Y es lo único que vamos a hacer para evitar que nos borre una con el mismo nombre. Y al final, bueno, aquí podemos ver varios archivos. No solamente el SQL, porque al final de este viene
otra parte que lo que hace es también cargar los archivos .dump, porque dentro de todo esto se encuentran los datos, no solamente dentro del empleado SQL, porque si ustedes ven solamente pesa 3.8 kilobytes y son muchos registros lo que tiene, pero eso los demás lo carga a partir de los otros archivos que se encuentran ahí. Así que escribo root, el número de usuario, escribo "-t" para que me dé ahí unos detalles y simplemente escribo empleados.sql, simplemente con esto, no especifico el nombre de la base de datos. Le doy enter, escribo la contraseña y acá ya va a empezar a crear nuestra base de datos, va a empezar a ejecutar todo. Bueno, ahora ya terminó de crear las tablas y de importar los datos. Lo que más tarda es lo de importar los datos. Si podemos ver, acá tenemos la estructura para crear la base de datos. Si de ahí lo único que se tarda es en poder insertar todos los registros. En este caso tenemos 3, 4, 5, tenemos 6 tablas: departamentos, empleados, de empleados que se encuentran en el departamento, el manager sería como el encargado del departamento, los títulos y los salarios. Así que ahora vamos a iniciar sesión dentro de MySQL. Le doy show database y acá tenemos nuestra base de datos llamada empleados. Le doy show tables y acá podemos ver nuestras 5 tablas. Le doy describe departments y acá tenemos para especificar el número de departamento, que es char, tiene 4 caracteres, no acepta valores nulos y es una llave primaria. En este caso, revisando esto, no tiene llave de autoincremento, así que para especificar los números de los identificadores de cada registro se hace de manera manual. Y tenemos el nombre del departamento. Le doy describe departamento, empleado del departamento. Tenemos el número de empleado, el número de departamento, tenemos desde la fecha a qué fecha ha estado en ese lugar. Esto de las relaciones lo vamos a ver después, porque aquí tenemos el número del empleado para poder saber cuál es el empleado que se encuentra ahí. Tenemos Dept Manager, en este caso tenemos el número de departamento. Bueno, en este caso también el empleado es el encargado del departamento. Bueno, igual siempre todos son empleados. Tenemos desde qué fecha hasta qué fecha. Describe el employees. Por el momento solamente vamos a trabajar con esta tabla, la de empleados, que tenemos el número de empleado, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, el género y la fecha en la que fue contratado, que es hire date. Y por último tenemos la de salarios, describe salaries, el empleado, el salario y desde qué fecha a qué fecha. Y por último los títulos, el nombre del empleado, el título, y este de títulos realmente no sé a qué se refiere. Tendría que ver la tabla de relaciones para saber a qué se refiere esto. Pero es muy importante que nosotros tengamos esta base de datos para poder trabajar con los siguientes videos. Para poder ver todos los registros que tiene la tabla de empleados, porque esa tiene muchos, le doy select asterisk from employees. Y acá podemos ver todo un listado, pero la terminal no alcanza, debido al buffer, a la memoria, no podemos ver todos los registros que se encuentran en él. Solamente me muestra estos últimos. Pero son 499.999 registros los que hay. Si yo le doy count, bueno, no sería esto, sería genre. Describe, no recuerdo cómo se llama, gender. Bueno, sí, existen 300.024 registros son los que hay acá. Entonces esos son los que vamos a necesitar para poder trabajar en los próximos videos.